Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Palabra y adoración, un espacio para que escuches la voz de Jesús. La voz de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. Una vez más contigo en este espacio de espiritualidad, pidiendo al Señor que nos ayude a sumergirnos en este mar fresco de la palabra de Dios, celebrando esta solemnidad tan importante para nosotros que es la fiesta de la Santísima Trinidad, recordando esa revelación del rostro de Dios tan única, tan especial que hizo Jesús. Porque nuestro Dios lo hemos conocido con Jesús, el Hijo que ha compartido la condición humana hasta la muerte para la salvación del mundo. Este nos ha revelado el rostro de Dios. Al fin y al cabo, a través de Jesús, hemos comprendido que la actitud básica de Dios es amar. Toda la historia de Dios es una historia de amor. Es una voluntad de amor más fuerte que el mal de los hombres. Contemplando a Jesús, vemos en Él un diluvio de gracia, que es presencia de ese amor absoluto de Dios. Una gracia y un amor de los cuales se nos hace partícipes por ese don de comunión que es el Espíritu Santo. Y todavía todo esto tiene como consecuencia dos actitudes para poder potenciar en nosotros. En primer lugar, el agradecimiento, la alabanza a este Dios grande, amoroso. En segundo lugar, la experiencia gozosa de vivir en comunidad de seguidores de este Dios que está con nosotros. Te invito a que escuches una lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 34. La fe sabe hablar del Dios distante y cercano, que pone en evidencia la infidelidad y que además tiene compasión. En todo evento, el pueblo de Dios se define por la referencia a Él, oculto o revelándose. Dios se muestra presente por un profeta como Moisés, que se acerca al lugar en donde Dios se acerca a él. El mediador invoca su presencia, su guía, y pronuncia su nombre clemente, su nombre compasivo, sobre el pueblo. Y por él Dios revela su alianza. Escucha lo que te dice la palabra. En aquellos días, Moisés subió a la montaña del Sinaí como el Señor se lo había ordenado, llevando las 2 tablas en sus manos. El Señor descendió en la nube y permaneció allí, junto a él. Moisés invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él y exclamó: El Señor es un Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse y pródigo en amor y fidelidad. Moisés cayó de rodillas y se postró diciendo: Si realmente me has brindado tu amistad, dígnate, Señor, ir en medio de nosotros. Es verdad que este es un pueblo obstinado, pero perdona nuestra culpa y nuestro pecado, y conviértenos en tu herencia. El pueblo, liberado de Egipto, ya alcanzó su meta, que es el Sinaí.
En el itinerario, la preocupación de Dios por Israel fue continua, fue solícita, pareciéndose a un águila que bajo sus alas custodia y defiende a sus pollitos de todo peligro, hasta que pueden valerse por sí mismos. Y amor con amor se paga. Y estos son los propósitos del pueblo cuando se compromete a cumplir lo estipulado por la alianza. Haremos todo lo que nos manda el Señor. Pero sus propósitos son meras palabras. Recién concluida la alianza, Israel desprecia la ley del Señor y se pone a adorar el becerro de oro. La intercesión de Moisés va a hacer posible la restauración de la alianza, el que la historia de la salvación pueda continuar. La teofanía actual se presenta como el cumplimiento divino a esa petición hecha por Moisés de ver la gloria de Dios. Dios pasa, ya que el hombre no puede ver su rostro, y da a conocer su nombre. Es el Señor compasivo y clemente, paciente y misericordioso. Es el Señor fiel. Y esta fórmula, muy frecuente en el Antiguo Testamento, revela justamente de una forma muy clara cómo el pueblo ha entendido la persona de Dios. Al reflexionar sobre su historia, Israel reconoce que en sus relaciones con el Señor, su actitud ha sido la de un pueblo testarudo, un pueblo que continuamente ha adorado y sigue adorando a sus becerros de oro. Si Él continúa siendo la heredad predilecta del Señor, no es por méritos propios, es por misericordia. Es debido al perdón divino, que siempre triunfan. Moisés no ve a Dios, pero siente su presencia gozosa. El pueblo tampoco lo ve con sus ojos, pero tanto uno como otro, meditando en su historia, llegan a captar su persona, su modo habitual de actuar. Y yo me pregunto, nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, ¿queremos prescindir de esta presencia de Dios en nuestra historia? ¿De esta forma de entender su persona? ¿Nos empeñamos en querer verlo con los ojos de la razón? En el fondo, ¿quién va a tener razón? Los 5 libros atribuidos a Moisés, que llamamos el Pentateuco, los 5 libros, fueron compuestos a partir de tradiciones diversas que se remontan en muchos casos a los orígenes del pueblo de Israel. Y de una importancia especial son esas tradiciones conocidas como tradición yavista y tradición eloísta. Ambas tradiciones se refieren, ordinariamente, a los mismos hechos, pero de manera distinta. La primera, la tradición yavista, que es la más antigua, designa a Dios con el nombre de Yahvé, justamente a partir del relato de la creación, y tiene un estilo vivo, lleno de color. Nos ofrece una respuesta a los grandes interrogantes del hombre. La segunda tradición que nos ha llegado, aquella que designamos como eloísta, es porque le pone a Dios el nombre Elohim, y su estilo es más sobrio. Su contenido es de una moral más exigente y acentúa mucho la trascendencia de Dios. La diversidad de tradiciones permite esa única explicación plausible a las continuas repeticiones en el texto del Pentateuco. En el capítulo 34 del Éxodo tenemos la versión yavista de la Alianza del Sinaí. Y de este capítulo justamente está tomada la lectura que acabas de escuchar.
Los israelitas rompieron la alianza, adorando un ídolo como salvador del pueblo. Y Moisés rompió las tablas de piedra, y sin embargo, no dejó de interceder al Señor en favor del pueblo. Su intercesión se hace cada vez más osada, hasta el extremo de pedir poder ver la gloria de Dios, algo que no puede hacer nadie. Sin embargo, el Señor lo invita a subir otra vez a la montaña, y ahí va a rehacer la alianza y se la va a revelar. La montaña es un lugar común de la manifestación de Dios. La nube es el símbolo de la presencia divina, y proclamar su nombre es darse a conocer. En este sentido es importante darse cuenta de que el Señor se da a conocer en términos de acción amorosa. Más que una definición de sí mismo, imposible de hacer si no se quiere convertir a Dios en un ídolo, el Señor señala cómo actúa, y con esta indicación va a ser posible seguir los caminos que conducen a Dios, que son caminos de compasión y caminos de amor fiel. Ante Dios, la única actitud correcta del hombre es la adoración. Y es lo que hace Moisés. Y su adoración se transforma en petición. Moisés, como tantas veces, pide la presencia del Señor en medio del pueblo, a pesar de la infidelidad constante de este pueblo. Y de hecho, Moisés está diciendo que sin la compasión y el amor fiel es imposible la vida. En el Salmo proclamamos un fragmento del himno de los 3 jóvenes que se encuentra en el texto griego de Daniel y que es una letanía que canta la gloria de Dios, de este Dios trascendente, pero que se hace presente en la historia de los hombres. Es el Dios de nuestros padres. Está presente en el templo de su santa gloria y al mismo tiempo se sienta sobre el trono de tu reino. Te invito a que medites en todo esto, escuchando este canto de Billy Bunster. Tú eres santo. Tú eres Jehová, mi sanador, el todopoderoso Dios de amor. Sentado estás en alta majestad, pues como tú no hay otro, ni lo habrá. Tú eres Jehová, mi sanador, el todopoderoso Dios de amor. Sentado estás en alta majestad, pues como tú no hay otro, ni lo habrá. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tú eres Jehová, mi sanador, el todopoderoso Dios de amor.
estás en alta majestad, pues como tú no hay otro, ni lo habrá. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Te amamos, Señor, mi sanador. Te invito ahora a que ores conmigo utilizando este himno del libro de Daniel, capítulo 3, versículos 52 al 56, y hacelo con esta antífona: a ti, eternamente, gloria y honor. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, alabado y exaltado eternamente. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, alabado y exaltado eternamente. A ti, eternamente, gloria y honor. Bendito seas en el templo de tu santa gloria, aclamado y glorificado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el trono de tu reino, aclamado por encima de todo y exaltado eternamente. A ti, eternamente, gloria y honor. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los querubines, alabado y exaltado eternamente por encima de todo. Bendito seas en el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. A ti, eternamente, gloria y honor. Este canto que acabas de proclamar está constituido por la primera parte de un hermoso himno que se encuentra insertado en la traducción griega del libro de Daniel. Y lo cantan 3 jóvenes judíos arrojados a un horno ardiente por haberse negado a adorar la estatua del rey de Babilonia, de Nabucodonosor. La liturgia de las horas en las laudes del domingo, en la primera y en la tercera semana del Salterio litúrgico, nos presenta otra parte de este mismo canto. Y como es sabido, el libro de Daniel refleja las inquietudes y las esperanzas, las expectativas apocalípticas del pueblo elegido. Este pueblo que en la época de los Macabeos, el siglo II a.C., estaba luchando para poder vivir según la ley dada por Dios, pero esto no le resultaba fácil. En el horno, esos 3 jóvenes fueron preservados de las llamas milagrosamente,
y allí cantan un himno de bendición dirigido a Dios. Y este himno se asemeja a una especie de letanía repetitiva, pero al mismo tiempo nueva. Esas invocaciones suben a Dios como si fueran nubes de incienso. Ascienden en formas semejantes, pero nunca iguales. La oración no teme la repetición. Aquel que está enamorado no tiene ninguna duda en declarar infinitas veces a su amada todo su afecto, aunque repita las palabras. Insistir en lo mismo es signo de intensidad, es signo de matices múltiples en los sentimientos, en los impulsos interiores, en los afectos. Escuchamos proclamar este himno cósmico contenido en los versículos 52 al 57 del capítulo 3 de Daniel. Es la introducción que precede a ese desfile grandioso de las criaturas que están implicadas en la alabanza. Una mirada panorámica a todo este canto en su forma letánica nos permite descubrir una sucesión de elementos que componen la trama de este himno. Comienza con 6 invocaciones dirigidas expresamente a Dios y sigue una llamada universal a todas las criaturas del Señor. Y esta llamada es para que abran sus labios ideales obviamente, a la bendición y que comiencen a alabar al Señor. Esta es la parte que hoy consideramos, esta es la parte que la liturgia propone para las laudes del domingo de la segunda semana. Sucesivamente el canto va a seguir convocando a todas las criaturas del cielo, a todas las criaturas de la tierra, a alabar y a ensalzar al Señor. Nuestro pasaje inicial se va a repetir una vez más en la liturgia, el domingo de la cuarta semana. Y por eso, ahora podemos poner la atención en algunos elementos. El primer elemento es la invitación a la bendición. Bendito eres, Señor. Y al final se va a convertir en un bendecid. Bendigan al Señor. En la Biblia hay 2 tipos de bendición relacionadas entre sí. Una es la bendición que viene de Dios. El Señor bendice a su pueblo. Es una bendición eficaz. Es una bendición que es fuente de fecundidad, de felicidad, de prosperidad. Y la otra es la bendición que sube de la tierra al cielo. El hombre que ha gozado de esa generosidad divina bendice a Dios, lo alaba, le da gracias, lo ensalza. Bendice, alma mía, al Señor. La bendición divina frecuentemente se otorga por intermedio de los sacerdotes y se hace a través de la imposición de las manos. Y la bendición humana se expresa en el himno litúrgico, en la asamblea de los fieles que eleva la bendición a Dios. Otro elemento que se puede considerar dentro de este pasaje está constituido por la antífona. Se podría imaginar que el solista en el templo abarrotado del pueblo entonaba la bendición, bendito eres, Señor, y entonces enumeraba las distintas maravillas divinas, mientras que la asamblea de los fieles repetía constantemente esa fórmula, a ti gloria y alabanza por los siglos. Es lo que sucedía con el Salmo 135, el llamado Gran Jalel, o sea, la gran alabanza. Esta alabanza en la que el pueblo repetía, es eterna su misericordia, mientras que un solista enumeraba los distintos actos de salvación realizados por el Señor en favor del pueblo a lo largo de la historia. Objeto de alabanza en nuestro salmo es, ante todo, el nombre santo y glorioso de Dios. Y la proclamación de este nombre resuena en todo el templo.
que también es santo y glorioso. Los sacerdotes y el pueblo, mientras contemplan en la fe a Dios que se sienta en el trono de su reino, sienten sobre sí esa mirada que sondea los abismos. Y esta conciencia hace que brote de su corazón la alabanza. Bendito, bendito, Dios sentado sobre querubines. Tiene como morada la bóveda del cielo, pero está cerca de su pueblo. Y por eso se siente protegido, por eso se siente seguro. El hecho de que este cántico se vuelve a proponer en la mañana del domingo, esa Pascua semanal de los cristianos, es una invitación a abrir los ojos ante la nueva creación que tuvo origen precisamente con la resurrección de Jesús. San Gregorio de Nisa, un padre de la Iglesia griega del siglo IV, explica que con la Pascua del Señor son creados un cielo nuevo y una tierra nueva. Es plasmado un hombre diverso, renovado a imagen de su Creador por medio del nacimiento de lo alto. Y dice de la misma manera que quien mira al mundo sensible deduce por medio de las cosas visibles la belleza invisible, así también mira este nuevo mundo de la creación eclesial y ve en este mundo a aquel que se ha hecho todo en todos, llevando la mente por medio de las cosas comprensibles, por nuestra naturaleza racional, hacia lo que supera toda comprensión humana. Por lo tanto, al cantar este canto, el creyente cristiano es invitado a contemplar el mundo de la primera creación, intuyendo en este mundo el perfil de la segunda creación, de esa que fue inaugurada con la muerte y la resurrección de Jesús. Y esta contemplación lleva a todos a entrar casi bailando de alegría en la única iglesia de Cristo. Te invito a que continúes orando todo esto, escuchando este tema musical de Billy Bunster, Me siento amado por ti. Estando en valles de oscuridad, oh, si en tormentas estoy, sé que más allá de la muerte me seguirá tu amor. Me siento amado por ti. Me siento amado por ti, Jesús. Y sé que no hay nadie que pueda amar como me amas tú a mí. Estando en valles de oscuridad, oh, si en tormentas estoy, sé que más allá de la muerte me seguirá tu amor. Me siento amado por
San Pablo define la Trinidad con dimensiones cercanas a nuestra realidad. Creer en la Trinidad es dejarse llenar de su gracia para poder vivir en la caridad, en la solidaridad, en la comunión con los demás. Escuchá lo que te dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los cristianos de Corinto, capítulo 13, versículos del 11 al 13. Hermanos, alégrense, trabajen para alcanzar la perfección, anímense unos a otros, vivan en armonía y en paz, y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. La gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Como conclusión de la segunda carta a los Corintios, San Pablo hace algunas recomendaciones concretas a sus lectores. Y finalmente los saluda con una fórmula de bendición que tiene un carácter trinitario. Qué interesante es ver que las exhortaciones que les dirige se parecen a las de otros escritos de San Pablo. Y hablan sobre todo de alegría, de ánimo mutuo, de paz, de armonía comunitaria. San Pablo les asegura que si ponen en práctica estas indicaciones, no les va a faltar la presencia de Dios. Y esto lo define con una fórmula que tiene resonancia litúrgica como el Dios del amor y de la paz. La bendición final de la carta es también paralela a las que hay en la mayoría de las cartas de Pablo. Y en este caso, sin embargo, llama la atención esa fórmula ternaria en la que se nombran Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, y a cada uno de ellos se los asocia con una característica particular, con un don divino que proporcionan justamente los nombres. Dice la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. También en otros lugares de las cartas de San Pablo hay expresiones que se pueden comparar con estas. Son expresiones que constituyen la base de lo que más adelante la teología cristiana va a formular como el misterio de la Trinidad. Es interesante que en una fecha tan temprana como esta carta, que fue escrita seguramente aún teniendo en cuenta sus posibles diversos fragmentos hacia finales de los años 50, que ya existan formulaciones tan claras del misterio que es la fuente del cristianismo, el misterio trinitario, y que se puedan utilizar suponiendo que los destinatarios las oyen y las entienden, o sea, que la reflexión y sobre todo la vivencia trinitaria es muy temprana en la Iglesia. No es una elucubración teológica tardía. Ya estas fórmulas trinitarias aparecen en el mismo Nuevo Testamento. El mencionar a la Trinidad hace ver que es algo que no es meramente teórico, sino que es importante para la vida del cristiano. Y esto aparece mucho más al reflexionar en estas tres palabras que están vinculadas a los tres de la Trinidad. O sea, la gracia, el don, el amor y la comunión. Estas llamadas personas divinas no son algo lejano, algo abstracto, algo misterioso, irracional, revelado para poner a prueba la capacidad de renuncia del hombre, de su entendimiento, sino que son seres que se comunican con el hombre, que establecen relación con el hombre, que lo hacen vivir de otro modo. Y todo esto dentro
de nuestro lenguaje tan limitado para poder hablar de ese misterio. Pero lo principal no es la formulación dogmática correcta del misterio, que aunque lo sea, resulta frecuentemente irrelevante para la vida real de la gente. Lo importante es la experiencia de sentirse amado y unido con el Dios uno y trino, con lo más trascendente, con lo más superior a todo lo que podamos imaginar. Ese Dios nos ama, ese Dios se entrega a nosotros, ese Dios nos une nada más y nada menos que con Él. La comunidad de Corinto está muy agitada por divisiones internas, por el cuestionamiento que algunos hacen del ministerio de Pablo, y por eso es importante las palabras que se utilizan en esta carta. La alegría, que es fruto de la fe en Jesucristo, y que es un motivo presente también en otros pasajes de las cartas de San Pablo. Y también la paz, pero en este caso tienen un énfasis especial, justamente por la situación que está viviendo la comunidad. Dice, si no viven en paz, ¿cómo podrá estar presente en medio de ustedes el Dios que es amor y paz? Ese beso ritual, típico de las primeras comunidades, que es un gesto que hace visible la comunión profunda entre los miembros de la comunidad. Pablo no descuida expresar la comunión entre las diversas comunidades y por eso transmite este saludo de todos los santos. Y la fórmula final, que encontramos en la conclusión o en el encabezamiento de otras cartas, es un deseo de bendición en el que se atribuyen a Jesucristo, a Dios y al Espíritu, los bienes de la gracia, del amor, de la comunión. En definitiva, nosotros podemos ser cristianos y podemos vivir como tales, en la medida en que estamos, podríamos decir, inmersos profundamente en la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu, envueltos por esta Trinidad en quien vivimos, nos movemos y existimos. Te invito a que sigas meditando y orando todo esto, escuchando este tema musical de Sandy Caldera, Muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dios
Dios está en este lugar. En este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Te invito ahora a que escuches este Evangelio tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18, que dice así. Dijo Jesús: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado, el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, como si la Iglesia nos invitase a que concentremos nuestra atención en toda la obra que Dios ha realizado en nosotros por medio de Cristo y del Espíritu Santo. Hoy nos detenemos para considerar nuestra situación ante Dios, nuestras relaciones con Él, nuestra responsabilidad en todo esto. ¿Quién es Dios? Es una pregunta que alguna vez nos la habremos hecho y que siempre nos deja en la duda. ¿Y cómo es? Aunque parezca paradójico, la misma Biblia no se preocupa mayormente por responder a estos interrogantes. La Biblia no es un estudio sobre Dios, sobre su esencia, sobre sus cualidades. Sabe que Dios es lo absoluto, lo inaccesible, y no pretende penetrar en su misterio. Y sin embargo, el pueblo hebreo fue un pueblo religioso. ¿Por qué? Porque supo descubrir las huellas de Dios a través de su propia historia. Y este es el primer elemento de nuestra reflexión. La historia del hombre, la historia de nuestro pueblo, es tal que nos exige afirmar la fe en la presencia de un Dios que actúa con nosotros y que actúa en favor de nosotros. La presencia de Dios no es una evidencia simple, fácilmente palpable, ni tampoco es el fruto de largos razonamientos. La presencia de Dios es posiblemente, y antes que nada, el sentimiento de nuestra vida y la historia de la humanidad que presuponen que no estamos solos, que alguien ordena subrepticiamente nuestros caminos de tal forma que al fin y al cabo siempre encontramos una salida. Esta fue la experiencia del pueblo hebreo con su historia
llena de marchas y de contramarchas, con esos momentos de gloria y de estabilidad y con horas de destrucción y de amargura. Al cabo de los siglos, después de recordar cómo estuvieron esclavos en Egipto, cómo lograron fugarse, de qué manera se establecieron en Palestina, cómo fundaron un reino, de qué manera ignominiosa cayeron ante los enemigos. Al recordar finalmente ese destierro triste, ese regreso victorioso, y que bien pudieron afirmar: ¿qué pueblo oyó la voz de Dios como la oíste tú y pudo sobrevivir? Esta parece ser una de las experiencias más fuertes de un pueblo creyente. Haber escuchado la voz de Dios, no importa el cómo de esta experiencia, sino su misma realidad. Y es que Dios se nos revela como un Dios vivo, capaz de intercambiar un diálogo con nosotros. Escuchar su voz significa ser capaz de interpretar la propia vida con una perspectiva distinta, sabiendo que nada sucede al azar, que nada queda liberado a la suerte o al destino, sino que cada paso que damos en la vida tiene un porqué y camina hacia una meta, en ocasiones oscura, pero una meta que da sentido a todo el camino. No basta afirmar «yo creo en Dios», si esa creencia deja intacto nuestro modo de existir. Yo creo en Dios significa yo escuché la voz de Dios. Escuché una palabra que me dijo por qué he venido al mundo, qué estoy haciendo, con qué sentido, por qué el dolor, la enfermedad, la muerte, para qué debo vivir, hacia dónde camino. Y a todo esto lo llamamos experiencia religiosa, o sea, la experiencia de sentirnos unidos a un hilo conductor de tantos actos y de tantos episodios aparentemente sueltos y que no tienen relación entre sí. El hombre de fe puede decir, nuestro Dios habla, pero no podría afirmar tal cosa si nunca lo hubiera escuchado. Y acá nos referimos a esta primera escucha, esta escucha que surge del interrogante de la misma vida, o si preferís, de la muerte. Porque si Dios es un Dios viviente, su palabra tiene que resolver fundamentalmente el problema de la muerte. Y esto es lo que descubrió el pueblo hebreo, que sufrió tantas muertes a lo largo de la historia, y que siempre después de cada muerte sentía que renacía la vida. Cada día la vida nos plantea nuevos interrogantes. Cada uno de estos interrogantes puede hacernos dudar de la existencia de Dios, porque la voz de Dios no es algo estático, algo dicho como un catecismo invariable. Tiene que ser oída como explicación, como respuesta al mismo hecho de existir. La experiencia religiosa es válida si es capaz de darle sentido a la vida. Relacionada con la experiencia anterior está esta otra experiencia, la experiencia de sentirnos amados por Dios. Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros. Aunque somos un pueblo de dura cerviz, perdona nuestras culpas, tómanos como herencia tuya. Segunda experiencia del hombre religioso, se siente elegido, amado por Dios, protegido, auxiliado, como si en él Dios derrochara con mano misericordiosa. Y a lo mejor esta experiencia religiosa es la más fuerte, la más viva en nosotros.
¿Quién no sintió alguna vez la mano salvadora de Dios cuando parecía que todo estaba perdido? Si ahora miramos hacia atrás en nuestra vida y vemos por qué caminos misteriosos nos fue conduciendo, superando crisis, no dudamos en afirmar: acá está la mano de Dios. Sentirnos amados y elegidos por Dios es la experiencia que aporta la mayor felicidad en la vida. El hombre de fe descansa siempre sobre esta confianza, siente paz, no le tiene miedo al peligro, tiene una alegría constante. Muy frecuentemente el Evangelio alude a esta actitud de confianza en el Padre. Dice Lucas 12:22, no estén tan preocupados por la vida, qué comerán, con qué se vestirán. Vuestro Padre sabe lo que necesitan. A mucha gente del siglo XX y del siglo XXI se le hace cuesta arriba aceptar la existencia de Dios. Y sabemos que el ateísmo es un fenómeno masivo y que ha aprendido incluso en países tradicionalmente religiosos, pero también es cierto que el mundo moderno prefirió depositar su confianza no en un amor posible de Dios, sino en la fuerza inmediata de la ciencia, de la política, del dinero. Y la pregunta es, ¿puede el hombre moderno depositar tranquilo su corazón en estos nuevos dioses? Esta es la duda que nos queda. El hombre de fe no ignora la importancia de la ciencia, de un descubrimiento técnico, de la posesión de bienes indispensables, pero siente que su vida vale más que todo eso, y que todo eso tiene en el fondo una cierta fragilidad que a la larga, más que producir paz y sosiego del espíritu, nos lleva a ese vértigo del nerviosismo, de la neurosis, de la angustia. Los creyentes confiamos en Dios. Es cierto que ya no tenemos el orgullo antiguo de creernos los únicos elegidos entre tantos pueblos, pero sí gozamos de esa alegría íntima, de que nada es tan importante como tener un Dios que nos ama más allá de la muerte. Y por eso podemos abrirnos a una experiencia de fraternidad. El apóstol San Pablo nos obliga a profundizar en esto. ¿Cómo no sentir la presencia de Dios si nos sentimos conducidos por el Espíritu y ese mismo Espíritu nos hace exclamar Padre? Un hombre que vive en el temor, bajo la presión de la ley o del castigo, nunca va a poder llegar a experimentar sentirse hijo de Dios. Pero el que se deja conducir por el Espíritu del amor, de la reconciliación, de la unidad, de la paz, no puede menos que sentirse ante Dios como un hijo se siente ante su Padre. Y Jesús nos reveló hasta dónde llega este amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Te invito a que medites en todo esto escuchando este tema musical del dúo Simiente, Ríos de Agua Viva. A veces estoy orando, a veces estoy cantando, a veces estoy leyendo la Escritura. Cuando de pronto siento ríos de agua viva que corren dentro de mi alma,
agua viva. Ríos de agua viva fluyen en todo mi ser. Recuerdo la promesa dada por Jesucristo, el que cree en Él como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Si tú crees en Jesús, recibirás ríos de agua viva. De agua viva, ríos de agua viva.